Bienvenidos a el canal Blender. Hoy tenemos un tema fundamental, importantísimo, vital, y es cómo aplicar texturas correctamente en las superficies. Nosotros, cuando tenemos objetos, habéis visto que les hemos dado distintos colores. Hemos creado un color, vamos a ir a nuestro motor de render preferido, que es Cycles, y dentro de este motor nosotros hemos creado una imagen, un cuerpo, al cual le hemos aplicado un color, por ejemplo el verde. Para ver cómo quedaría iríamos aquí. Habéis visto que hemos creado objetos con colores planos, como por ejemplo el que estáis viendo aquí. Pero en realidad eso no es suficiente. En muchas ocasiones nosotros tendremos que aplicar una serie de texturas lo suficientemente aceptables como para que aquello quede realista. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer una textura realista sobre un suelo en el cual ese suelo va a tener volumen, densidad, va a parecer como que lo hubieseis esculpido literalmente. Mirad, lo primero que vamos a hacer es añadir, por supuesto, una superficie. Vamos a añadir un plano, vamos a escalarlo, darle un tamaño. Vamos a meter esta parte de aquí, subdividir la pantalla, seleccionar con 0 la cámara. Recordad que aquellos que tenéis portátil, hay una opción aquí en preferencias de usuario donde podéis seleccionar, si no tenéis teclado numérico, concretamente la emulación del teclado numérico. Si no lo tenéis, guardáis la configuración. Pero bueno, vamos a centrarnos en esto. Una vez que lo tenéis, vamos a colocar la cámara de manera correcta. Habéis visto los gizmos, el gizmo, estos vectores de dirección, los puedo modificar. Y en vez de que sean globales, los pongo locales, y habéis visto cómo cambian. Son las direcciones en las cuales el objeto está orientado. Y ahora cuando echo para atrás, me permite hacerlo de manera más correcta. O incluso si yo quiero bajarlo, porque quiero ver esa superficie bien. Vamos a ver esa superficie en modo procesado. Vamos a retirar esto. Y de este modo lo vamos a ver mejor. Antes de nada, bueno, pues es fundamental para poder hacer este tipo de trabajo que coloquemos una luz adecuada. Es importante. En esta ocasión vamos a utilizar un foco. Vamos a utilizar un foco, vamos a hacer que ese foco se centre sobre el objeto, y esto es importante. ¿Cómo centro un foco sobre el objeto? Selecciono el foco, pulso la tecla Shift, selecciono el objeto manteniendo la tecla Shift pulsada, ahora la suelto y después pulso la tecla Control T y me dice restricción al rastrear, y yo le digo sí, quiero que sea restringido. Entonces, ahora sí, ahora yo la luz cuando la mueva, veis que siempre está mirando al objeto, ¿lo veis? Siempre está mirando. Le obligo a que siempre mire en esa dirección, de tal modo que yo puedo colocar esa luz de manera correcta para que el objeto tenga, bueno, mejor aspecto. Vamos a utilizar los nodos y darle una potencia adecuada a esa luz, y sobre esta superficie vamos a crear las texturas que a nosotros nos interesan. He seleccionado una textura que tengo. Vamos a crear esa textura, voy a quitar esto, nuevo, y en esta parte vamos a seleccionar, mirad, los nodos, ¿de acuerdo? Los nodos, veis que no aparece nada, ¿no? Porque para que vea yo los nodos tengo que ir al material seleccionado, que es este icono que corresponde al de aquí. Clico aquí y me aparecen los nodos, o qué es lo que estamos viendo aquí. Si yo evidentemente modificase esto, pues me cambiaría el color, como estáis viendo. Lo veis, ¿no? Pero, como he dicho antes, no nos interesa en muchas ocasiones que el color o la textura de la imagen sea plana del objeto. Nos interesa tener una textura con realismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una textura con realismo. Una textura, antes de nada vamos a cambiarle nombre, vamos a incorporar un suelo empedrado. Lo llamamos así, y a esto lo vamos a llamar suelo. De acuerdo, ya lo tenemos. Para crear esa superficie, lo primero que tenemos que hacer es destruir este nodo.
no nos interesa. Cuando destruyo este nodo, no tiene ningún tipo de información de entrada y evidentemente sale negro. Negro totalmente. Vamos a incorporar un mezclador de sombreadores, mezcla de sombreadores. Recordar que los circulitos verdes hacen referencia siempre a sombreadores. A sombreadores, todos estos de aquí. A sombreadores. Y tiene una salida que tiene que ir a la superficie del material. ¿De acuerdo? Superficie del material. Ese sombreador vamos a incorporar dos. Uno de ellos que sea difuso. Vamos a colocarle aquí. Y otro de ellos que sea reflectivo. ¿Qué vamos a colocar aquí? Colocamos esto en esta posición y esto en esta. Como veis, a medida que yo incorporo nuevos datos, pues la superficie cambia. Lo habéis visto aquí, ¿verdad? Si tenéis en cuenta algún detalle adicional, como por ejemplo, bueno, pues esto de lo que ya hemos hablado, la potencia que le damos, así le daríamos toda la potencia al reflectivo y así le daríamos toda la potencia al difuso. Vamos a dejarlo así, realmente. Por ejemplo, modifico el color, veo que en este momento el color no es modificado. Vamos a colocarlo como estaba, porque es lo que nos interesa. Bien. Dicho lo cual, necesitamos la textura de ese suelo. Para hacer la textura, por supuesto, necesitamos incorporársela. Y la textura se incorpora desde textura, Shift A, textura e imagen, donde estará la textura que nosotros vamos a incorporar. Y la unimos, observad esto, estos nodos amarillos significan que le vais a incorporar una imagen o un color. Una imagen, ya no son sombreados, es una imagen. Sombreado es una característica y una imagen o un color es un color o una imagen. Entonces se lo unimos. Como no hemos metido ninguna imagen, nos sale de este color fucsia. Siempre nos sale. Es una forma de avisarnos de que algo no estamos haciendo bien, que nos falta algo. Y vamos a seleccionar esa imagen. Esa imagen la vamos a coger dentro de una serie de texturas que son gratuitas, como puedan ser, por ejemplo, este suelo empedrado. Hay bastantes sitios en internet donde se pueden conseguir texturas gratuitas que son como una especie de granjas de texturas. Bueno, pues nos vamos aquí, esta textura, y una vez cogida e incorporada, observáis que no aparece. Y vosotros diréis, vamos a ver, ¿cómo es posible que no aparezca si yo ya se la he incorporado? Porque cuando le incorporáis una textura, debéis indicarle al programa en qué puntos y en qué partes va esa textura incorporada. Eso es fundamental. Tenéis que darle ese dato. ¿Cómo se le entregan esos datos? Eso se llama el UV mapping. No vamos a hacer aquí un UV mapping, pero vamos a hacer una especie de entrada suficientemente buena de este tipo de vectores, que es aquí, en mapeo. Lo voy a repetir porque quizás lo haya hecho muy rápido. Shift A, vector, el vector de dirección donde va colocada la textura, y el mapeo. Mapeo es cómo coloco ese mapa sobre la mesa, o sobre la superficie, o sobre el suelo. Mapeo. Y lo pongo aquí. ¿Veis que ahora son nodos de color azul? Azul o violeta. Bueno, estos nodos de color azul indican dirección, vector. La dirección de donde va incorporada esa textura, que puede ser en el eje X, Y o Z. O Z, porque puede tener volumen, que es la que vamos a hacer. Uno este nodo con este y no ocurre nada. ¿Por qué no ocurre nada? Muy sencillo. Porque tenéis que indicarle el vector. ¿Cómo se coloca esa imagen? ¿Cómo se coloca el vector? Pues se hace de la siguiente manera. Vosotros os vais aquí a entradas y cogéis las coordenadas del texturizado. ¿Habéis visto? Vamos a repetirlo. Entrada, coordenadas de texturizado. Importante. Y entonces yo le indico que como no tengo UV, algo que explicaremos en otros vídeos, como crear un mapa UV, cuando tú haces, por ejemplo, una cara y quieres incorporar la textura de la piel, o cuando haces una esfera y quieres incorporar la textura de un planeta, o cuando haces un edificio y quieres incorporar esa textura. Como no tenemos ese mapa de UV, lo que hacemos es incorporarle algo que se genere automáticamente y por defecto distribuya
esa imagen que habéis visto, que es el suelo, dentro de la superficie. Entonces nos interesa coger la generada, que la unimos al vector. Y ahora sí que lo vemos aquí. Lo vemos aquí. Ahora ya vemos el suelo. Pero yo quiero que observéis el suelo con detalle. Si nos acercamos, es plano. Ese suelo es plano, es anodino. No tiene mucho sentido, no nos dice mucho, en realidad. Es un suelo que carece de vida, carece de volumen. Le ponga como le ponga, parece que no tiene densidad. Vamos a hacer algo para que vosotros comparéis esta imagen que hemos creado aquí con otra que posteriormente vamos a darle volumen y realismo. Vamos a duplicar este objeto, Shift-D, está duplicado, lo tenemos duplicado y lo vamos a pasar a otra capa. Las capas ya hablaremos más adelante. Pulso M y lo coloco en esta capa. Una vez que tengo el objeto colocado en esta capa, me voy a ella. Aquí, como veis, en esta otra capa aparece un objeto igual porque ha sido duplicado. Esto es a título informativo. No hace referencia en ningún caso a lo que estamos haciendo. Entonces yo genero un suelo o un nuevo material al que le voy a llamar suelo empedrado malísimo. Le llamo así. Copio lo que actualmente tenemos y lo pegamos sobre este material que hemos creado nuevo. Quitamos este y volvemos todo a donde estaba. Esto lo he hecho para que veáis la diferencia, no para que lo hagáis. Lo podéis hacer si queréis. Vamos a continuar trabajando con esto que estabais viendo. Vamos a ver. Hemos creado ya una coordenada, hemos creado ya una textura, un mapeo. El mapeo diréis, bueno, ¿qué es esto que aquí aparece? Porque veo aquí una serie de datos y no me aclaro. Esta es la posición. Digamos que la imagen se ha distribuido uniformemente gracias al mapa generado que le he dado yo sobre la superficie del suelo. Vamos a mover esos puntos para que entendáis cómo funciona este mapeado. Observad la posición X. Si yo la muevo, veis que el suelo se mueve. ¿Lo habéis visto? Se mueve hacia la posición X o hacia la posición Y. Evidentemente, como es una superficie plana, no hay posición Z, y por mucho que la mueva no se mueve. También la puedo rotar. La puedo rotar, como veis. Un efecto de rotación, aunque vosotros os parezca que no está rotando. Y puedo escalarlo como quiera, de tal modo, evidentemente Z, en este caso nos crearía una escala, pero no es realista. Digamos que esto nos permite colocar la textura dentro del cuerpo como a nosotros nos interesa. Pero vamos a dejarlo como está. Vamos a ponerlo, todo esto creo que era A1. Correcto. Muy bien. Hemos visto ya para qué sirve el mapeo, cómo nos movemos dentro de ese mapeo y cómo podemos modificarlo. Tenemos el mapeo, tenemos el mapa de coordenadas, pero la imagen no tiene volumen. No tiene ese volumen. ¿Dónde o cómo crearíamos volumen? Para crear volumen hay un apartado que aquí, en el material, nos dice desplazamiento. ¿Lo veis aquí? Desplazamiento. El desplazamiento es un vector. Un vector es, por supuesto, una dirección en el cual esta textura se moverá. Para que esa textura cree volumen, un realismo, yo cojo la imagen original. Quiero que observéis esto, observad aquí en procesado. Yo cojo la imagen original y aquí donde pone color, la inserto en el desplazamiento. Observad. Ha cambiado. Parece que tiene textura, volumen. Como que hubiera conseguido una especie de efecto 3D. Yo lo voy a quitar. ¿Lo veis? Parece más plano y ahora parece que tiene volumen, como un volumen. En este caso el volumen es pequeño, pero podemos multiplicarlo. Cuando digo multiplicarlo me refiero a que matemáticamente se puede hacer. Hay un nodo que se llama aquí
convertir matemática que yo lo incorporo. Y le digo que ese vector que yo incorporo lo voy a multiplicar. Vamos a darle aquí a multiplicar por la cifra que aquí le indique. Por ejemplo, si aquí le pongo 1.8 directamente y yo incorporo, observad esta parte, incorporo ese desplazamiento multiplicado, veis que ha adquirido mucho más volumen. El objeto parece más realista. E incluso las colillas que aquí parece que tienen textura, que son reales, que están en 3D, que las habéis diseñado y las habéis colocado. Es más realista. Por supuesto, este mapeo lo podéis multiplicar por la cifra que queráis. Si os pasáis queda feo. Con lo cual tenéis que encontrar un punto en el cual ese mapeo sea totalmente realista. Pero para que sea más realista, todas las superficies tienen un brillo, que ese brillo se lo vamos a incorporar, porque yo evidentemente aquí tengo un blanco. Si le entrego fuerza al brillo sin el texturizado, mirad lo que ocurre. Amplifica el blanco. Evidentemente, si yo cojo otro color, lo pondría en verde. ¿Qué me interesa? Que amplifique la propia imagen, que es la que yo cojo una vez mapeada y la inserto aquí. Observad cómo cambia ahora. Y ahora, modificando el valor a un punto adecuado, veis que la superficie ha cobrado realismo. Brilla en las partes donde hay brillo y en las partes entre los adoquines negras o entre las piedras. No, porque hemos generado un efecto de 3D. Es como que la hubieseis literalmente esculpido en 3D. Ladrillo a ladrillo y cuadradito a cuadradito. De hecho, si observáis la imagen y yo muevo la luz, veis cómo tiene realismo. Mirad qué realismo tiene. Observad. ¿Lo veis? Tiene realismo. Evidentemente, si nosotros cogemos la otra imagen que habíamos guardado sin darle ese volumen, esta de aquí, que yo la voy a mover al primer plano, la sitúo aquí y la bajo un poquito, podéis ver ahora la diferencia. Nos vamos al suelo 1, vamos a poner suelo mal texturizado. Si nos vamos al suelo mal texturizado y lo vemos en comparación con este, fijar la diferencia, observad, este es el que hemos diseñado, en el cual hasta las colillas parece que las hemos incorporado ahí, en 3 dimensiones, todos los detalles. Pero si yo lo quito y lo comparo con el anterior sin haber hecho el mapeado, mirad cómo queda. Mirad uno, mirad otro. ¿Notáis la diferencia? ¿Cuál os parece más realista? ¿Este o este? Evidentemente, jugando con el factor de mezcla, bueno, en este caso no, vamos a centrarnos aquí. Jugando con el factor de mezcla, puedo mejorar o darle más realismo. Si excedo en el brillo, veréis que deja de ser natural y se vuelve antinatural. Lo puedo colocar en el punto en el cual ese efecto de suelo me parece a mí el más correcto. Podemos mejorar la imagen ampliando un poquito la lámpara, dándole un poquito más de potencia, por ejemplo 8000. Y aquí vemos claramente pues cómo queda. Incluso podríamos irnos aquí a estos nodos y hacer el fondo más oscuro. ¿Veis qué realismo entrega? Observad el suelo mal texturizado comparado con el que está bien texturizado. ¿Notáis la diferencia? Es importante, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí. Vamos a colocarlo así para que tengáis la oportunidad de ver o copiar la técnica que yo utilizo. Otros utilizan otras técnicas. Esta es la técnica que yo utilizo y bueno, pues digamos que funciona bastante bien. Puede ser, digamos que mejorada en parte, por supuesto, añadiendo bueno, pues algún dato adicional que ya iremos viendo. Vamos a poner así para que podáis capturar la imagen. Vamos a apuntarlo si queréis.
y podáis incorporar este tipo de modificadores que yo utilizo en algunas imágenes que diseño, por ejemplo, para Mundo Desconocido, en las que le doy una especie de realismo 3D a las texturas. Aquí está. Esta es mi técnica. Otros, en vez de utilizar este multiplicador, utilizan otro tipo de técnicas. Este multiplicador puede ser variado, o podéis utilizar otros, como por ejemplo, hay gente que utiliza módulo. Módulo, gente no, yo utilizo módulo en ocasiones, como veis, mejora incluso el resultado. En este caso, módulo. Bueno, pues tenéis otros como tangente. Coseno también lo deja bastante bien, aunque un poco pobre. Pero digamos que lo mejor es módulo o multiplicar, dándole la parte inferior el valor que vosotros creáis. Si vosotros excedéis este valor, pierde realismo. Tenéis que encontrar un punto adecuado. Bien, dicho lo cual, después de esta demostración de suelo en 3D, habéis podido ver con qué realismo queda este suelo. Deciros que nos vemos en el próximo vídeo tutorial donde hablaremos del mapeado UV. Importantísimo. Hasta pronto y gracias por estar ahí.